En la próxima conferencia vamos a tener a Laura García. Laura García es una fotógrafa especializada en fotografía macro, que ya hemos tenido en alguna ocasión en el directo de YouTube. Ya sabéis que en nuestro canal de YouTube todos los lunes a las 9:30 realizamos un directo con un fotógrafo diferente tratando una temática distinta, y Laura pues ha venido alguna vez a hablarnos sobre fotografía macro, pero por eso os la he querido traer también aquí al Congreso, a Foto 2021, el segundo Congreso Online de Fotografía de Carrete Digital, porque me gusta mucho cómo Laura comparte todos sus conocimientos, no se guarda nada, lo comparte todo, y además quiere que ahorréis un poco, ¿no? Y por eso, pues, si pensáis que la fotografía macro, si para practicar fotografía macro es necesario gastarse mucho dinero, pues Laura os va a venir y os va a explicar que no es necesario, que existe la posibilidad de que tú practiques fotografía macro low cost, gastándote poquito dinero. ¿Cómo? Pues no te preocupes, que ella te lo explica ahora. Pero antes déjame recordarte que puedes adquirir el pase premium, cosa que te va a permitir ver todas las ponencias que te estamos presentando estos días en el Congreso Foto 2021 para siempre. Para verlas tranquilamente, para que las estudies, para que las saborees, para que no te agobies, pues ya sabes que estamos publicando pues cada una de las conferencias que estamos estrenando durante 24 horas en abierto. Puedes ver las que quieres, te puedes tirar todo el día viendo conferencias si quieres, pero claro, si quieres estudiarlas, si quieres sacar el máximo provecho, compra el pase premium y las podrás ver por siempre. 40 conferencias al precio de 67 euros masiva. Pero no nos queda aquí la cosa, porque también podéis disfrutar de todos los directos que estamos emitiendo, estamos realizando durante toda esta semana, de lunes a viernes, tratando temas como la composición, la iluminación, la edición, fotografía macro y fotografía de retrato. Y vais a poder participar, vais a poder interactuar con algunos de los mejores fotógrafos que participan en el Congreso directamente en estos directos y disfrutar de todo ello, o verlo después sin ningún tipo de problema. Si tienes el pase premium podrás verlo después, pero esto es exclusivo para los que tengan el pase premium, ¿vale? Además también queremos donar parte de estos ingresos a la Asociación Española contra el Cáncer, porque hemos querido colaborar en ese sentido, porque todos, creo yo, que hemos tenido algún caso cercano, o incluso algunos lo habéis podido sufrir en vuestras propias carnes. Así que queremos colaborar en la medida de lo posible en la lucha contra el cáncer y ceder este 10% de los ingresos que consigamos con este Congreso Foto 2021, pues para poder combatir esta enfermedad. Venga, os dejo con la conferencia de Laura García, fotografía macro low cost. Espero que la disfrutéis, que aprendáis mucho y que practiquéis luego, ¿no? También. Nos vemos en la próxima conferencia. Hola, soy Laura García y bueno, vengo a hablaros sobre fotografía macro creativa y low cost. Os voy a explicar cómo trabajo yo, con qué recursos trabajo yo y os lo voy a poner fácil. Sobre todo intentaré que perdáis el miedo. Quedaros por aquí, ver mi ponencia y quedaros hasta el final. Aquí os dejo mis redes sociales por si queréis contactar conmigo o visitar mi galería resumida en mi página web, o bueno, cualquier vía de contacto de Facebook, Instagram o correo electrónico también, ¿vale? Y también tenéis mi canal YouTube por si queréis ver mis videotutoriales y lo que voy subiendo. Así que si estáis preparados, empezamos. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy Laura García, una apasionada fotógrafa un poco loca, hay que decirlo, pero que lo hago con ganas y vivo la foto. Estudié informática y como no me fue muy bien, poca salida laboral y demás, pues decidí empezar un largo camino en la fotografía hace 6 años y pico y aquí estoy.
¿Por qué en macro? ¿Por qué? Bueno, yo tengo una discapacidad visual muy alta y bueno, pues me apetecía acercar todo lo pequeño a mí y ver lo mejor posible los detalles, ya que de normal no los veo, pues no sé, empecé a engancharme y empecé a interesarme por todo lo pequeño y aquí estoy. Digamos que empezó todo como en un torneo de un grupo de Facebook que bueno, que me enganchó a esto, ¿no? Una de las categorías era macro, no sabía cómo hacerlo, pero al final lo conseguí y me fui enganchando poco a poco y hasta hoy. Aquí me tenéis. Mi equipo, yo trabajo con una 700D de Canon, la compré de segunda mano porque no tenía muchos recursos, ni sigo teniendo, pero bueno, poco a poco. Y bueno, tengo diversos accesorios low cost en casa, pero bueno, en objetivos tengo el 105 macro, que es el que utilizo muy habitualmente en calle, sobre todo en el campo y demás. También utilizo un Canon 50 milímetros, un Yongnuo 35, a los cuales le meto tubo de extensión o lente Reynox o, o ambos, o incluso en invertido, en objetivo invertido. También trabajo con luz artificial, como es el flash. Tengo dos flash Godos, el 685 y el 600. Y bueno, pues también trabajo con el flash LED anular, que es el que veis en la foto, que bueno, ese lo utilizo más para vídeo macro porque es luz continua y LED y es bastante apañado para eso. Es muy... A mí me saca mucho de apuros ese flash o esa luz continua, ¿no? Y bueno, pues también trabajo con la lente Reynolds, la DCR-250, que es más cómoda y más, es muy versátil y se puede adaptar a muchos objetivos. Tubo de extensión, como no, mis primeras fotos macro están hechas con invertido y luego con tubo de extensión. Y bueno, lo último que yo compré fue el Sigma 105 macro, con lo cual os podéis imaginar que empecé con todo lo más, digamos, entre comillas, difícil. Y bueno, ya diversos accesorios low cost de lámparas de casa, linternas que tengo por casa, linternas LED, plexos y un montón de cacharrinis que vamos a ver más adelante. ¿Cómo empezó todo? Pues como decía, yo empecé haciendo macro para un torneo de Facebook, de un grupo de Facebook, y bueno, pues decidí que yo tenía que participar y no sabía cómo y no tenía objetivo macro, así que ni tenía anillo inversor ni tenía nada, así que acoplé una lupa de ferretero al mi objetivo con la casualidad de que la goma que traía era de la misma dimensión del 1855 mal llamado pisapapeles de Canon. Así que la monté esquema de iluminación de 180 grados para sacar en aumento los nervios de la hoja y así fue como empecé y así fue como me enamoré locamente de la fotografía macro. Y bueno, voy a hablar un poco de cómo yo trabajo, ¿no? Pero antes de meternos en este tema, quería hablaros que hay que tener muy clara la diferencia entre macro creativa y macro documental, ¿vale? Porque muchas veces nos pueden llegar a decir, oye, es que tu foto no tiene foco, o es que tu foto no se identifica, ¿vale? Pero es que yo he hecho una macro creativa. Vale, entonces, antes de seguir adelante, explico la diferencia. La macro creativa se sugiere o se intuye el sujeto, es decir, no se muestra realidad tal cual, se deja volar la imaginación del fotógrafo. Y en la macro documental sí que se muestra la realidad del sujeto o del sujeto y el entorno. Entonces hay que aclarar eso para que sepamos la diferencia y sepamos qué queremos y qué queremos mostrar. ¿Vale? Aquí tenemos dos ejemplos, macro documental, que la mariposa está comiendo en una florecilla y se ve la realidad tal cual la veían mis ojos, y aquí tenéis una flor a la que yo jugué un poco y bueno, se intuye que es una flor, se intuye que es una flor de almendro, de cerezo o vete tú a saber qué flor, que solo a lo mejor los más así avispados o los que más entiendan de flores saben lo que es, pero si veis que como veis yo sugiero, ¿vale? Sugiero, pero no saco la realidad. De hecho, el fondo no es, el fondo está muy desenfocado, ni siquiera se enfocan todos los pétalos, no se muestra el color real, tiene un gran viñeteo. Es decir, la foto no es lo que vean mis ojos. Entonces, eso se puede hacer en cámara, en cámara o se puede hacer mediante edición. ¿Y cuáles son los accesorios que yo más utilizo en macro? Bueno, lente de aproximación, tubos de extensión, anillo inversor, trípode monopié y rótulas, carril o raíz de enfoque, disparador remoto y flash. ¿Vale? La lente de aproximación yo la utilizo un montón, os he hablado ya de ella, pero utilizo la lente Reynos. ¿Por qué? Porque la lente Reynos tiene mayor calidad óptica, apenas produce aberración
y es muy económica y cómoda. No es lo mismo gastarte 61 euros que me costó a gastarte 470 o 500 mínimo por un objetivo macro, ¿vale? De full frame. La lente de aproximación suele tener mala fama porque suelen dar bastante aberración, por eso he hablado de que la lente Raynos tiene una calidad de fabricación muy buena y suele ser acromática, se diseña mediante dos elementos y muy plano, todo lo plano posible para evitar aberración cromática y para evitar pérdida de calidad óptica, sobre todo por los bordes. Es un poquito más cara que cualquier lente de aproximación que encontréis en pack de 3, que sabéis que hay de varias dioptrías, pero bueno, pues el resultado va a ser mayor de la lente Raynos sobre las demás. Y la finalidad de estas lentes es añadir dioptrías y añadir magnificación a la fotografía macro. Lente Raynos, la lente de aproximación que más utilizo. ¿Cómo montarla? Pues se le quitan sus dos tapaderas y por una parte se queda la rosca y por otra parte la parte frontal. Si tenemos un objetivo de la dimensión mínima, creo que era 42 centímetros, se puede enroscar sin adaptador. Pero si tenemos cualquier otro objetivo de hasta 67 milímetros, se le pone su adaptador que lo trae cuando se compra. Se enrosca, el adaptador lleva una rosca interior, la enroscamos bien, con cuidado de no llevarla al suelo y se queda lente y adaptador. Lleva una pinza, ¿vale? Que es lo que va al objetivo. Se pinza y se suelta. Ya tendríamos la lente preparada para trabajar. Los tubos de extensión. Los tubos de extensión son 3 tubos huecos, están huecos literalmente, no tienen óptica, y lo que se trata de hacer con ellos es alejamos el objetivo del sensor y lo que conseguimos es disminuir la distancia de enfoque cámara-sujeto y a consecuencia obtenemos mayor magnificación o ampliación en macro. Se utilizan el pack de 3 o se puede utilizar un tubo o dos. Hay que tener muy en cuenta que no pierden calidad óptica porque usamos nuestro objetivo y las lentes que llevan montadas, pero sí que podemos perder luz, es decir, altera la exposición y tienen mayor dificultad de enfoque. ¿Por qué alteran la exposición? Porque separamos el objetivo del sensor, entonces digamos que dejamos luz por el camino, dicho de forma un poco fácil, ¿vale? Y lo que hacemos es pues que aumentamos la magnificación con ellos, entonces se hace muy fácil de trabajar. Sí que tienen un poquito más de dificultad de enfoque con respecto a la lente de aproximación, pero enfocando en manual o en live view se consigue muy bien. Bien, los tubos de extensión. ¿Cómo montar los tubos de extensión? Los tubos de extensión se montan entre el objetivo y la cámara. Se puede montar uno, dos o los tres. Sacamos nuestro objetivo. Aquí tenemos la parte donde se monta el objetivo y la parte que se monta en el cuerpo de cámara. Miramos el punto rojo o cualquier señal, flechita o recuadro que traigan nuestros tubos. Hacemos coincidir con el recuadro de nuestro objetivo. Sensor expuesto de cámara, tener mucho cuidado. En sitios donde no haya polvo, ni viento, ni ningún tipo de inclemencia. Ya tenemos nuestro objetivo montado con los tubos. Es lo mismo que montar solo el objetivo. Igual. Hacemos coincidir el punto y ya tenemos nuestro objetivo listo para trabajar en macro. Y también utilizo mucho, que es como yo empecé, anillo inversor. Mis primeras fotos macro serias fueron con anillo inversor. A mí me gusta utilizarlo un montón porque se consigue una magnificación de 1,1 en adelante y está bastante bien. Un 50 milímetros, dato curioso, invertido es 1,1 y conforme disminuimos focal, 35 o 18 milímetros por ejemplo,
lo que hacemos es que tenemos mayor magnificación o ampliación. ¿Por qué? Porque al montar el objetivo del revés, lo que conseguimos es que todo funciona del revés, la focal funciona del revés. Sin embargo, un 55 invertido o un 60 invertido no llega a escala 1:1, con lo cual tenemos una foto de aproximación. Entonces, la ventaja de este sistema es que es muy barato, muy, muy barato, pero sí que es verdad que se consigue resultados bastante interesantes y mantienen la calidad óptica de nuestro objetivo porque lo único que hacemos es invertirlo. Es un anillo metálico que se monta en la parte frontal del objetivo, como cualquier filtro. Un poco las contradicciones que tiene, bueno, pues las contradicciones que tiene es que pierde el automatismo o contacto cámara-objetivo, con lo cual la apertura del diafragma va a ser totalmente incontrolable. Restan luz, pero ¿por qué? No es que resten luz solo porque sí, sino porque se suele trabajar a diafragmas muy cerrados. Y a trabajar con diafragmas muy cerrados, todos sabemos que tenemos más subexposición en nuestras fotos. La forma de trabajar con este objetivo se puede hacer de dos maneras, o bien se monta la cámara en un carril de enfoque y enfocamos acercando y alejando la cámara, o acercamos y alejamos el sujeto de la cámara, que es como yo lo hago y como yo trabajo, porque son sujetos poco pesados y que es muy fácil moverlo. La diferencia aquí la tenéis, cuando el objetivo está montado, pues bueno, pues tenemos diferentes, como explicaba lo de la focal, aquí tenemos una foto, un ejemplo de 55 milímetros, invertido, que ya tenemos una foto de aproximación con una profundidad de campo muy pequeña, por eso solo se enfoca la puntita de la caracola, y yo trabajé a f4.5, un diafragma bastante abierto para, pues eso, perder profundidad de campo. Otra de las desventajas del anillo, pues que trabajamos con una profundidad de campo muy, muy, muy pequeña, que se consigue aumentar cerrando el diafragma. Por eso perdemos bastante luz. Aquí tenemos la foto real del tamaño de esta flor, de esta malva silvestre. Y aquí tenemos la foto que yo saqué con anillo invertido, objetivo invertido, a 18 milímetros, superando escala de 1:1 y con luz natural. Fijaos, la gota podría medir un par de milímetros, fijaos el tamaño de cada pétalo y fijaos lo que sale en cámara, para que os hagáis una idea de cómo funciona esto. Y recordar que para trabajar en invertido, es muy, muy, muy importante saber que hay mucho, mucho, mucho riesgo de trepidación y hay que trabajar en una superficie muy estable y con trípode y disparador remoto. Para trabajar con un objetivo invertido es mejor enfocar con Live View. Yo lo primero que hago es encuadrar y enfocar, y una vez hecho eso, ya trabajo la velocidad de obturación y el ISO para obtener buena exposición. Un truquito es que cuando sacamos el flash integrado, cuando abrimos el flash integrado de nuestra cámara, el objetivo el exposímetro no se vuelve tan loco, ¿vale? Porque cuando trabajamos, recordar que perdemos automatismo y la apertura en Canon se quedará la apertura más abierta, mientras que en Nikon se quedará la apertura más cerrada. Y el truquito es, para la iluminación, abrimos el flash integrado y trabajamos en Live View. Cuando vayamos a disparar, simplemente cerramos flash y disparamos. Lo que hacemos con eso es engañar un poco a la cámara. Entonces el exposímetro trabaja mejor. El truco para la apertura, en Canon, yo en Nikon no lo he probado, porque en Nikon creo que hay que accionar una palanquita y bloquearla, pero en Canon, si encendemos la cámara con el objetivo en su posición normal, seleccionamos la apertura deseada, por ejemplo F8, y con la cámara encendida apretamos el botón profundidad de campo, que está en la parte más o menos por aquí, en Canon, ¿vale? La parte de aquí inferior. Si apretamos el botón profundidad de campo, con él presionado extraemos el objetivo presionando el botón normal que pulsamos para extraerlo. Apagamos la cámara y ya tenemos la apertura que nosotros hemos seleccionado en nuestro objetivo, en este caso F8. Montamos el objetivo con la cámara apagada y encendemos y ya tenemos la apertura. Ese es el truquito para trabajar en invertido. Bien, pues voy a explicar cómo montar el anillo inversor, que mucha gente duda. Es un anillo metálico que se utiliza para montar el objetivo del revés, como he dicho antes. Desmontamos el objetivo y se enrosca como cualquier filtro.
Esto hay que hacerlo en un sitio donde no haya polvo. Fijaos, objetivo para este frontal, anillo metálico o anillo inversor. Esto hay que hacerlo, como digo, donde no hay viento, no hay polvo, porque el sensor de nuestra cámara se queda expuesto y la parte trasera del objetivo también. Y una vez enroscado en el objetivo, se monta como si montásemos el objetivo normal, porque es compatible con nuestra montura, en este caso Canon. Punto rojo. ¿Vale? Y aquí tenemos nuestro objetivo ya listo para empezar a trabajar. Esta parte es la parte trasera, se tiene que proteger muy bien, hay que tener mucho cuidado con ella y protegerla. Así que yo lo utilizo sobre todo en casa, en estudio o donde cada uno trabaje. Si se utiliza en el campo, hay anillas protectoras también, más difíciles de conseguir, pero que se pueden conseguir. Anillas protectoras que se meten, se enroscan en esta parte trasera del objetivo para que no quede expuesto a ningún tipo de golpe, ni rozadura, ni nada. Anillo inversor automático es igual que el anillo inversor, pero en este caso se conserva automatismos. Entonces tiene un poquito mayor de precio, a lo mejor son 80 o 90 euros y no los hay de todas las marcas y modelos, pero sí que es un recurso que si está disponible para nuestra marca es muy útil porque sí que podríamos seleccionar la apertura y el exposímetro no se nos vuelve loco y mide bien la luz, con lo cual es más útil. Otro accesorio que utilizo un montón es el trípode. Lógicamente en macro se trepida muchísimo y hay situaciones en las que hay que usar un trípode. Si vas en caminata muy larga o un paseo muy largo, pues quizás no te lo lleves, pero hay situaciones, sobre todo en apilado de imágenes o en macro extremo o en macro creativa que utilices diafragmas muy abiertos o diafragmas muy cerrados con poca velocidad y quieras evitar trepidaciones y trabajar a velocidades un poco más bajas, pues se puede utilizar un trípode o monopié y la rótula es más útil, más que tener tres palancas, es mucho más útil. Es importante que el trípode sea muy estable y que aguante muy bien el peso de nuestra cámara con el objetivo montado o el objetivo y flash. Es muy importante que sea un poco pesado, lo dicho, y fácil de transportar. El trípode que yo utilizo es un Benro IT15. Lo que le permite a este trípode, y es muy importante, es que las patas se abren mucho, se abren bastante. La columna central se puede regular, pero también se puede invertir. Lo voy a hacer ahora para no demorar el vídeo, pero es algo muy importante y que nos da mucha capacidad de trabajo en macro. Se puede invertir la pata central para poner la cámara a ras de suelo. Esto es muy importante. Y también permite convertirse en monopié desenroscando una de sus patas, en este caso esta, y pudiendo enroscar la rótula en ella, haciendo monopié. Es un trípode ligero, corto, para poder transportar muy fácil y es muy útil. Y yo lo recomiendo un montón. Otras veces uso un Pixie de Manfrotto, pero las menos. Carril o raíl de enfoque. Yo tengo un raíl de 2 vías, uno baratito, porque como digo, es low cost, y se utiliza la mayor parte para apilado de imágenes o macro extremo o fotografía más que se necesite muchísima precisión. Bueno, pues se puede utilizar, yo básicamente lo utilizo en casa o en estudio porque es muy aparatoso llevarlo al campo. Aunque se puede hacer, se puede montar en trípode y en cámara. O sea, trípode, rail y cámara encima. Es muy pesado, va a tener mayor riesgo de trepidación y va a tener mayor riesgo de que la cámara cabecee, pero en estudio se utiliza mucho. Y el disparador remoto, algo muy importante, algo que hay que usar, sobre todo cuando se trabaja a velocidades pequeñas, a magnificaciones muy grandes y se puede utilizar bien disparador por cable o disparador remoto. Yo uso ambos, sobre todo el cable,
porque es muy cómodo. Yo el remoto en mi caso lo tengo que usar con un grip, con lo cual como el grip también se añade peso, muchas veces prescindo de él y uso el disparador por cable. En su defecto podemos usar el retardo de la cámara. Los esquemas principales de iluminación que yo utilizo, tenemos luz lateral 90 grados que aumenta el contraste y las texturas. Es un esquema muy utilizado para dar volumen a las fotos. El luz 45 grados también lo utilizo bastante. Lo que haces es que a la vez que realzas textura, realzas también la densidad del color y es muy, muy, muy utilizado por mí porque da una magia especial a las fotos a la vez que volumen. Luego está la luz frontal, que también lo utilizo un montón, sobre todo en flores y mariposas, y se puede conseguir con luz continua, flash anular o flash integrado. Y es una luz muy plana, pero es muy útil para este tipo de fotos. El contraluz 180 grados, que yo lo utilizo un montón, porque se utiliza o bien para siluetear, por ejemplo, una flor con el sol por detrás o un insecto, o bien para sacar nervios de hojas o mirar objetos al trasluz, entre comillas, porque lo que hace es que te hace como transparente el sujeto, entre comillas, ¿vale? Para que lo entendáis un poco y fijaos qué resultado se consigue más útiles, es más bonito. Fijaos qué nitidez. Luego tenemos la luz rasante, que es muy paralela, muy próxima al plano horizontal y muy paralela al sujeto y se utiliza también para acentuar texturas, muy parecida al 90 grados. Y luego pues podemos optar también por utilizar una iluminación indirecta que se utiliza, se utiliza rebotando la luz para evitar reflejos indeseados en superficies metálicas o insectos brillantes o gotitas de agua o cualquier objeto o sujeto que tenga superficie reflectante. ¿Qué parámetros más o menos se utilizan? Bueno, yo tengo un abanico muy abierto. Aquí os dejo un poco una guía de lo que se suele utilizar porque también va a depender del tamaño del sensor. Cuanto más pequeño sea el sensor de vuestra cámara, vais a tener mayor profundidad de campo, por lo tanto podéis permitiros el lujo de abrir más el diafragma y no perder tanta luz por el camino. Y cuanto mayor sea el sensor, en el caso de la full frame, vamos a tener una profundidad de campo más reducida y por tanto tendremos que cerrar bastante más el diafragma. Hay que diferenciar también entre qué queremos conseguir en la foto. Si queremos una macro creativa o minimalista, artística, etcétera, se puede utilizar aperturas muy grandes y podemos sacar, como en el ejemplo de aquí del pétalo, un enfoque muy preciso y selectivo de una parte concreta. Y entonces pues se trabajará a una apertura también dependiendo de qué focal se utilice y dependiendo de con qué método se esté trabajando. Por eso digo que esto es muy relativo. Por ejemplo, si estamos utilizando tubo de extensión o objetivo invertido, ya sabemos que sostiene mayor magnificación y menor profundidad de campo. Por tanto, habrá que cerrar un poquito más de diafragma, aunque queramos un enfoque selectivo. Fijaos el ejemplo F22. Sin embargo, aquí he abierto un poquito más de diafragma porque el sujeto era un poquito más grande. Utilicé una focal más grande porque son 50 milímetros con un solo tubo de extensión, por tanto la magnificación va a ser menor que en el caso inferior y la distancia de enfoque del sujeto también es mayor de la cámara al sujeto, por tanto me podía permitir el lujo abrir el diafragma, aparte de que utilicé una luz un esquema de luz a contraluz con una lámpara de casa. Este limón estaba dentro de un vaso y me fue más fácil trabajar con un diafragma más abierto, para que veáis que no hay un estándar. Es muy complicado hablar de un estándar. Por otro lado, hablando de profundidad de campo, voy a mostrar un ejemplo a qué profundidades de campo se utilizan o se trabaja en macro. Son bastante cortitas, aunque cerremos el diafragma. Entonces voy a poner un ejemplo en vídeo, que yo también trabajo el vídeo macro, para que lo veáis.
Seguimos con los parámetros, velocidad e ISO. Vuelvo a decir lo mismo, no hay un parámetro estándar, pero la velocidad, que sepáis que si queremos fotos de alta velocidad, como insectos volando sobre flores y querer congelar ese vuelo, sí que habrá que trabajar a velocidades muy altas, unos 1000 en adelante, o incluso con flash, que lo que congela el movimiento cuando llevamos el flash es el propio flash. Por tanto, podemos disparar a unos 200 o unos 160 según la velocidad de sincronización de nuestro flash y nuestra cámara. Por tanto, pues podemos congelar el movimiento con el flash. Entonces, sí podemos bajar velocidad. En estudio, yo trabajo en el salón de mi casa y trabajo muchísimo con velocidades bajas porque utilizo un trípode o utilizo una superficie fija, por tanto, me puedo permitir el lujo de trabajar a velocidades bajas. Si se dispara a pulso, lógicamente hay que disparar a mayor velocidad. Tener en cuenta una cosa, como en cualquier tipo de fotografía, hay que tener en cuenta qué sensor llevo en cámara y qué focal. Cuanto mayor sea el sensor de nuestra cámara, perdón, cuanto mayor sea la focal que llevamos montada, hay que trabajar a velocidades más altas. Yo explico esto. Si tenemos un sensor full frame, ¿vale? Y tenemos un objetivo Sentetan 300, por ejemplo, hay que disparar al mínimo 1.300 contando con que lleve estabilizador. ¿Por qué? Porque 300 es la mayor focal de nuestro objetivo. Si disparamos por debajo de eso, va a producir mayor riesgo de trepidación. Si en este caso, en vez de tener un sensor full frame, tenemos un sensor micro 4 tercios, que es un factor de X por 2, tendríamos que trabajar a mínimo unos 600 contando con que llevamos estabilizador. ¿Por qué? Porque el factor de multiplicación es por 2. Si entonces llevamos un 70-300, la mayor focal es 300, por 2, que es nuestro factor de recorte, tenemos que disparar siempre por encima de 1.300 de velocidad. ¿Vale? Siempre hablando de que no llevemos flash. Para compensar eso podemos trabajarlo con el ISO, ¿vale? El ISO, pues depende de lo que nuestra cámara sea capaz de tolerar. En macro nunca, casi nunca se trabaja con ISO 100, salvo que llevemos un flash montado, anular o queramos una foto con fondo muy oscuro. Entonces sí se trabaja ISO 100 o tengamos mucha iluminación continua, artificial o natural. Pero de normal, mínimo ISO 200, ISO 400 para poder trabajar a velocidad menor y para poder cerrar diafragma. En macro se utilizan diafragmas muy cerrados, por tanto hay que compensar con ISO. En la macro creativa, pues bueno, pues podremos abrir más el diafragma y jugar un poco a bajar un poco el ISO, pero vuelvo a la misma. ¿Qué quiero? Primero preguntar qué quiero, qué foto quiero y después pienso en los parámetros y luego ya sobre la marcha. No tengáis miedo a subir el ISO, nos gastamos mucho dinero en cámara, invertimos mucho dinero como para luego tener miedo a subir el ISO. Mi recomendación es que probéis vuestra cámara, conozcáis los límites de vuestra cámara y a tope. Y si podéis subir el ISO, que no os dé miedo. Y algunas veces también os digo una cosa, que mejor tener una foto un poquito de ruido a no tener foto. El encuadre. El encuadre también hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en macro documental, donde el fondo o el entorno del sujeto va a jugar un papel muy, muy importante, tanto en macro como en aproximación. El encuadre va a ser más abierto en aproximación, entonces hay que tener muy en cuenta que una imagen muy caótica, con mucha ramificación o con muchos elementos que estorben, es muy difícil que captemos la atención del espectador. Entonces hay que tener mucho cuidado con el fondo y también cuando utilizamos flash, porque nos puede pegar el típico flashazo y si hay una ramificación más cerca de nuestro objetivo que el propio sujeto, se va a iluminar más la ramificación que el sujeto. Por eso hay que tener muy en cuenta qué encuadre elegimos y qué fondo elegimos para hacer nuestras fotos. Si el fondo está muy próximo a nuestro sujeto, el flash va a contaminar el fondo, así que tenerlo también muy en cuenta. Y luego diferenciando la macro documental de la macro creativa, en la macro creativa se sugiere, se intuye y demás, podemos jugar un poco más con el encuadre, cerrar mucho el plano, tener una modificación concreta para variar a nuestro gusto y criterio. Yo siempre digo que tengáis vuestro gusto, que os dejéis llevar, que fluyáis, para que en macro creativa vuestra imaginación os juegue buenas pasadas, dejaros llevar, jugar con las fotos, dejar salir vuestro punto personal. Yo sé que la regla de composición hay que seguir, hay que conocerla y tal, pero cuando se trata de macro, sobre todo en macro extremo o en objetivo invertido,
es muy difícil controlar ciertas reglas de composición porque en nada que variemos un solo milímetro el encuadre, nos cargamos totalmente el foco. Entonces, hay que conocer las reglas, pero también dejarse llevar y poner nuestro punto de vista y en macro tener en cuenta que en cuanto modifiquemos nada y menos, se nos va al garete toda la foto. Aquí tenemos dos ejemplos de foto documental y foto creativa. Aquí decidí añadir en edición un efecto movimiento porque no quería mostrar la especie de flor, sin embargo quería ser creativa y mostrar ese movimiento, ese efecto borroso, ese efecto desenfoque y enfocando solo las anteras. Y aquí sí quise mostrar la abeja comiendo de una flor y alimentándose o polinizando, y ahí sí que quise mostrar la acción tal como es en la realidad. Hablando del color, un punto muy a tener en cuenta que conviene siempre aislar o destacar el sujeto porque es muy importante no hacer imágenes caóticas, no mezclar demasiados colores en una imagen y demasiados elementos. Hay que captar al espectador, llamarle la atención, ¿vale? Entonces que los colores complementarios suelen ser una opción muy buena para jugar, sobre todo en foto creativa y en aproximación, en macro creativa, aproximación, porque cuando trabajamos en estudio tenemos todo el control de la escena, como es el caso de la derecha, tenemos 3 gotitas de agua que medían nada, muy poquito, milimétricas, sobre un cristal en el que debajo había 2 cartulinas de diferentes colores complementarios, magenta y verde. Quise jugar a eso y quise hacerlo así y pude hacerlo. Por eso os digo que los colores complementarios, siempre que los podéis usar, conviene. Que hay una imagen más armónica, también podéis hacer una imagen más armónica aprovechando los colores del entorno o los colores de las propias flores o colores de nuestro sujeto. Y en macro documental, a la medida de lo posible, pues también se pueden conseguir colores complementarios, como es el caso de la izquierda, pero si no es posible, pues ya habrá que apañarse con lo que ofrece la naturaleza y jugando con encuadre y composición. Otra forma de jugar con esa creatividad es el balance de blancos, muy importante porque podemos engañar al espectador, simular noche americana, simular un atardecer o simular un amanecer, el sol o la luna. Es decir, podemos jugar muchísimo y jugar con los colores también, modificando el balance de blancos en cámara o si no lo habéis hecho en cámara, en edición. Y aquí tenemos el ejemplo, esta flor era una flor de cardo. Yo jugué con un invertido en el campo, pero llevaba la parte trasera del objetivo protegida, un F55 invertido en este caso, y era una flor de cardo que yo hice como un mundo de, bueno, pues un mundo de maravilloso, brillante, un mundo extraño, y no se sabe ni siquiera qué flor puede ser o qué es lo que hay ahí, si es una alfombra, si son pelos, si es tela, no se sabe. Entonces, bueno, aparte modifiqué el balance de blancos para evitar que el fondo en vez de ser verde pues sea pues más rosita. Y otra forma de ser creativo es jugar con agua, con jabón, como en el caso de las pompas de jabón, que también se pueden fotografiar, en este caso también con objetivo invertido y utilicé una luz cenital, en este caso. Aquí parece un ojo, la verdad es que me recuerda mucho a un ojo y fijaos qué creatividad tan bonita y de verdad jugar mucho. Podemos utilizar efecto lluvia, pulverizadores para crear gotitas también en el fondo, reflejos con diferentes superficies brillantes como teléfonos, pantallas, metacrilato con cartulina o goma eva de cualquier color, lanzar agua con jeringas o cuentagotas o podemos usar flores, plumas, un sinfín de cosas. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de una hoja artificial en la que yo fotografié pulverizando agua con un pulverizador. Si yo os digo que ha llovido, os lo creéis. Y por último voy a hablar de cómo yo trabajo y mostrar un ejemplo de todo lo que os estoy contando y todo el rollo que os estoy soltando, ¿vale? Por el primer lugar os voy a enseñar un ejemplo de cómo trabajo yo con el balance de blancos. Por ejemplo, podemos simular la noche. Aquí era pleno atardecer, una tarde bastante cálida de primavera y en la que yo simulé que era la luna y simulé que ya era de noche o de noche incluso con una farola o cualquier otro elemento. Entonces lo que hice fue jugar con el balance de blanco, llevándomelo a tonos fríos en cámara, bien en tusteno o entre 2700 3000, o bien ya va jugando, mi cámara va por presets, por tanto voy jugando con los presets y un poco
pues eso, luz, nublado, pero la mayor forma de usarlo en mi caso es tungsteno, ¿vale? La mayor número de veces. En este caso puse la foto 2 pasos, muy importante, el histograma hacia la izquierda para que el sol no me quemara todo el cielo y poder siluetear y hacer que esta florecilla, que todavía no estaba abierta del todo, pudiera simular brillara luz con luz propia, que emitiera su propia luz. Y en el siguiente caso simulé una cálida tarde de verano, el cielo estaba un poquito azul, no estaba tan cálido, pero yo me llevé el balance de blanco a los cálidos, a luz día o algo así, en mi cámara, en un preset, por tanto simulé una cálida tarde de verano. Y fijaos que aquí en este caso igual en mismo método, histograma un poco a la izquierda para no sobreexponer toda esta zona de aquí. Es una forma muy bonita de jugar con el balance de blancos y con los esquemas de iluminación 180 grados que nombraba anteriormente. Otra forma de jugar con el balance de blanco es simular la noche, simular que estamos haciendo macro nocturna, cosa que yo no suelo hacer porque no suelo salir sola de noche, me da un poco de respeto. Y aquí tenéis el making of, aprovechando recursos naturales y luz artificial porque estaba en zona de sombra. Decidí, bueno, pues que luz cálida por aquí, por esta zona de aquí de la izquierda, para simular que estaba cayendo el sol, ¿vale? Y hacer como una foto muy acogedora. Y por el lado derecho de la cámara una linterna de LED blanca, fría, más bien fría, para, bueno, dar un poco de relleno a toda esta zona que se quedaba en sombra completamente y iluminar estas ramitas de aquí, estas hojitas de aquí y darle un poco de vida a la foto y de atractivo. Otro ejemplo de simular la noche o noche americana, que bueno, noche americana es más utilizado en retrato. Pues aquí hay otro ejemplo, luz día, zona de sombra, iluminación por la izquierda del móvil, linterna de móvil y la iluminación del sol en cenital por esta parte de aquí, por eso hace aquí sombra. Y la misma imagen, misma situación, solo con un pequeño giro de cámara, pero modificando el balance de blanco y jugando un poco con esa foto para simular que la seta estaba en una noche cerrada. Otro recurso creativo que yo utilizo, como digo, el objetivo invertido. Aquí, como veis, una pluma estilográfica que yo tengo por casa y aquí utilicé luz indirecta para evitar reflejos indeseados de la pluma. Tenemos una superficie blanca donde reboto la luz, puede ser cartulina, puede ser una sábana blanca, puede ser un folio blanco o puede ser cualquier reflector blanco o cualquier superficie blanca, da igual lo que sea. En este caso es una lámina de poliespa en la que hay una foto pegada, por eso está aquí esto, aquí que es una foto que tuve en exposición. Y la luz del flexo de Ikea, muy baratito, 12-15 euros cada uno. Reboté la luz aquí y en esta parte de aquí, la parte derecha de cámara, tenemos un folio blanco que utilicé para tamizar, difuminar la luz de este foco de aquí de la parte izquierda, perdón, derecha, ¿vale? Y hacer un poco pues una luz muy suave y evitar reflejos. Como veis usé disparador remoto y el trípode del Manfrotto Pixie porque trabajaba sobre una mesa y como veis utilizo cualquier elemento que hay por casa para como punto de apoyo como son las velas, esta es la mesa pequeña del salón o una bola de adorno que tenía de un centro de mesa para sujetar la pluma. Como veis todo muy low cost, aquí un resultado, una de las fotos, ¿vale? Y aquí otro resultado detrás de la foto, que esta parte donde se escribe, la punta con la que escribimos por aquí. Y jamás pensé que una pluma fuera a tener tanta textura. Es impresionante. Pero fijaos qué resultado tan bonito. Otro recurso es la alta velocidad. En macro es muy útil para gotitas de agua, para efectos creativos, de gotas chocando, colisionando o mil cosas. ¿Vale? Estas fotos me suelen llevar bastante tiempo porque yo trabajo de forma muy manual. En este caso trabajé con el poliespan rebotando la luz del flash en él, ¿vale? Flash, poliespan, luz lateral por la derecha de cámara y rebotada por la izquierda para que el centro se iluminase bastante bien. Ahora os enseñaré los ejemplos. El fondo negro es un cartón, literal, un cartón de una caja de un lienzo, de un pedido que hice de un lienzo, y una lámina de goma eva negra o cartulina negra
sujeta con una pinza de la ropa en la parte superior. Y ese es mi fondo. Como veis, bueno, pues se puede, si se utiliza luz continua muy potente, pues se puede trabajar con velocidades muy altas, pero en mi caso tuve que usar flash. El vídeo pues lo vemos aquí. Fijaos cómo yo lanzo las gotas con una jeringuilla de forma muy manual y en la zona concreta que yo necesitaba el foco, que era por esta parte del limón, para que, bueno, saliera una gota o las gotas que cayesen bastante enfocadas. Trabajamos con profundidad de campo bastante limitada, con lo cual son muchas horas de trabajo. Al hacerlo tan manual, el pulso te puede fallar, puedes lanzar gotas por aquí o por aquí y salir desenfocadas, con lo cual hay que echarle mucho tiempo. Yo en esta foto tardé muchísimas horas, tuve el salón pringado una semana entera, con lo cual imaginaros las horas que yo le eché. Y como veis aquí hay diferentes cosas que tengo por medio de haber montado el making-of. ¿Vale? Aquí tenemos el ejemplo, el resultado de la foto del vídeo, que yo lanzaba las gotas con una jeringuilla. Y aquí en este ejemplo tenemos el ejemplo de la foto de la izquierda, donde aparecía un limón con las pinzas. Yo lo que hacía era sujetar el limón con las pinzas, introducirlo en el vaso y sacarlo para que gotease agua. Y con el disparador remoto yo disparaba las fotos, como habéis visto en este vídeo. ¿Vale? Seguimos con un ejemplo de alta velocidad, otro esquema de iluminación muy parecido, luego casi a 90 grados, un poco más de 45 grados por la izquierda de la cámara y rebotada a la superficie blanca derecha de cámara. ¿Por qué utilicé no 90 grados sino un poquito más de 45 grados? Porque yo quería que el fondo contaminase. Entonces con la superficie blanca conseguí que iluminar parte de este vaso para que la gota saliera un poco iluminada y parte del fondo que estaba por esta zona, pero no tengo la foto del making porque no pude hacerla. Tuve, bueno, pues la forma de iluminar un poco el fondo. Y un consejo que voy a dar: cuidar mucho la espalda, que os aseguro que duele. Como veis, utilizo, bueno, pues un vaso normal con agua, utilizo pinzas de estas de los chinos para cualquier cosa. Bueno, pues al final, pues cualquier recurso que tengamos por casa es compatible. Aquí vemos el ejemplo, como os decía, el fondo es una goma eva con brillantina, puede ser cualquier superficie, una cartulina con gota y luz lateral hacia el fondo, un metacrilato con gotas o cristal, con una cartulina por detrás o mil cosas, ¿vale? Papel de aluminio, mil cosas entonces que tengamos por casa. Cualquier papel plateado o de color. También se puede jugar con el balance de blancos para cambiar los tonos de la foto, bien sea en cámara, bien sea en edición, para hacer efectos creativos. Acordaros que yo el fondo lo contaminé igual mediante el flash y mediante el rebote de luz. Aquí el fondo estaba bastante próximo a la gota porque la profundidad de campo era muy pequeña y pude acercar bastante el fondo y por eso iluminarlo bastante bien. Aquí otro ejemplo de esa misma serie, pero con otro balance de blanco hacia tonos más fríos y provocando otra sensación. Y podemos también aprovechar los recursos creativos naturales que ofrece la naturaleza. Eso sí, por favor, cuidar el entorno, no arranquéis setas, no arranquéis nada, ni hojas, ni arranquéis flores, ni arranquéis nada, simplemente jugando con lo que hay en la escena. Yo en mi caso, estas piñas estaban por ahí, en el suelo, o en esas ramitas. Yo lo único que hice fue juntar las ramitas y montarme como una especie de bodegón, pero para el fondo. Como veis, la setita está aquí, no le he arrancado, está en su entorno. Y bueno, pues cámara con el Sigma, sin lentes y sin nada, porque es una foto más de aproximación que de macro. Luz LED blanca por la derecha, luz cálida por la izquierda. Y yo lo que hice fue jugar con el balance de blancos, llevándomelo a tonos cálidos y luego rematar en edición haciendo un viñeteo y un pincelazo aquí de luz que daba un toque bastante bonito. Otro recurso que se suele utilizar mucho son las pantallas de los teléfonos, de los smartphones, tablets, portátil, tele, según donde trabajéis. Yo trabajando en la calle utilizo muchísimo, algunas veces, es verdad que bueno, muchísimo tampoco, la pantalla de mi smartphone, o si trabajo en casa con la tele, el portátil o una tablet, que en mi caso no tengo. Y bueno, pues en este caso lo utilicé a modo fondo con unas hojitas de otoño de fondo, que es una foto que además hice yo, la puse por detrás. Y esto es una parte de un tronquito que yo me encontré
por ahí lo puse también para que no se viera el borde del smartphone y diera ese toque, bueno, más natural. Y bueno, pues la seta en su entorno, luz blanca y luz cálida y todo equilibrado. Otro ejemplo de foto creativa y además con un bokeh muy bonito, creación de reflejos usando elementos que tenemos por casa. Lámina de goma eva brillante en mi caso, muy útil. Aro de selfie para iluminar la escena, aro que me regalaron, la alternativa puede ser lámpara de LED, lámpara de Ikea, flexo, cualquier elemento que produzca luz, ni más ni menos. El aro tiene la ventaja de que cambia de color, con lo cual puedes jugar con eso junto al balance de blanco. Para creación de reflejo yo utilicé una bandeja con agua, porque el agua refleja y si introducimos tela o algo, o tela o una goma eva blanca o algo blanco, o negro, crea reflejos. En mi caso lo utilicé negro porque necesitaba reflejo bastante potenciado y bastante potente, bastante marcado. Entonces, perdón, utilicé tela negra de fondo para que ese reflejo se viese bastante conseguido. Piedra de maceta artificial donde yo con una pinza de estas de los chinos, de las que se sujetan notas, sujeté la flor para que no se me hundiera en el agua y se me quedara a una distancia perfecta, ¿vale? Y bueno, pues aquí, en esta parte de aquí, había otra pinza por debajo para sujetar la ramificación de la parte superior y no introducirla demasiado en el agua y hundirla demasiado. Son recursos muy baratos que todos tenemos por casa, cualquier bandeja, fuente, plato, etcétera. Y la alternativa sería, pues bueno, pues un metacrilato negro o blanco o un metacrilato transparente con una lámina de goma eva, cartulina, folio, etcétera, de cualquier color, blanco o negro. Hay muchos elementos que tenemos por casa y podemos aprovechar, de verdad, yo insisto mucho en eso. Y aquí tenemos el resultado de la foto creativa que hice. Como veis, muy resultona, muy bonita. Otra foto que hice, mismo lugar, misma iluminación, todo igual, lo único que jugué un poquito más con el cambio de luz del aro y con el balance de blanco en cámara para cambiar un poco la luz del fondo. Fijaos qué cosa más conseguida simplemente con los reflejos creados en la bandeja. Es un recurso que yo utilizo bastante y es muy bonito. Otro recurso creativo que he hablado antes es el papel de aluminio, un recurso muy útil. Yo lo utilizo también un montón, sobre todo en calle, donde no tenemos otros recursos, donde no podemos llevar tantas cosas en la mochila. A veces es muy complicado cargarnos, sobre todo cuando andamos mucho, pero un trozo de papel de aluminio se puede llevar en la mochila y no pesa. Y todo el mundo lo tiene por casa. Así que aquí el ejemplo, tenemos fondos de diversos tipos de bokeh y diversas formas de hacerlos creativos. El papel de aluminio se enrosca alrededor de la flor, digamos, se monta alrededor de la flor o de la ramita en cuestión para que dé ese efecto. En este caso, la flor de en medio está montado en una de las ramas de la parte de atrás del árbol. Entonces, bueno, pues hace un bokeh muy bonito. Otro recurso que yo utilizo un montón es la utilización de objetos analógicos, pero en este caso el Helios con la lente frontal invertida. Helio M6, M4 o M2 o cualquier objetivo analógico Helios que se le pueda invertir la lente. Yo utilizo el Helios porque es el más fácil de los que se puede montar la lente. Se crea un bokeh bastante interesante, efecto túnel, así un efecto barrido muy bonito, con movimiento o ensueño, o un bokeh más cerrado, más circular, con apertura de diafragma apertura de diafragma un poquito más cerrado. En estas dos trabajé un diafragma 228, papel de aluminio como recurso creativo también de fondo, recurso creativo, balance de blancos modificado y fondo de la propia naturaleza. Y en este último caso, goma eva brillante con un diafragma un poquito más cerrado sobre F8, F11. No, F8 no llegó. F5, entre F5, 6 y F8. Y conseguimos un bokeh un poquito más cerrado. Otro recurso que utilizo y me encanta es mi smartphone. No tengo foto de making of porque estaba sola y era imposible hacerlo. Entonces, como utilicé el smartphone para hacer los recursos creativos, los reflejos,
La hice en casa, pero más o menos se ve la pluma con su reflejo en la pantalla del smartphone con el apagado, eso sí, porque en cuanto salte una notificación se os fastidia todo y salen las letras de fondo. En este caso, de la fotografía de aquí en medio, central, se utilizó el móvil con la pantalla totalmente en negro y como veis crea un reflejo muy bonito y muy chulo y muy conseguido. Y en las fotos de los extremos, izquierda y derecha, utilicé la parte trasera del smartphone que es en tono azul con una funda transparente que yo llevo puesta y me ayuda a la creación de reflejo. ¿Vale? Entonces se consiguen fotos bastante interesantes, cualquier superficie que cause reflejos, pero un smartphone todo el mundo lo lleva en el bolsillo o en la mochila y es muy, muy recurrido. Y como veis, muy creativo. Otro recurso creativo que he utilizado recientemente es el efecto VHS, cinta VHS antigua o efecto nieblina o efecto objetivo analógico, como cada uno lo quiera percibir, o efecto como pintura, como pictórico, es poniendo una botella de plástico delante del objetivo para, bueno, pues para provocar ese desenfoque, pero a la vez nieblina. Es un efecto que solo he hecho un par de pruebas, esta es una de ellas, y que me gustó bastante y bueno, utilizaré más a menudo. Esto ya es más como foto artística, más que como foto macro, pero también es aplicable a la foto de aproximación. Aquí llevaba montado un 35 de Jon ¿no? Yo primero enfoco y una vez que tengo clavado el enfoque, pongo la botella delante del objetivo. Quería agradecer a Ana Lara Sánchez, agradecerle que me hiciera la foto del making, porque fue bastante interesante trabajar esa técnica y que seguro que no habéis probado muchos de aquí y que es muy guay. Otro recurso muy muy chulo que a mí me encanta, la luz ultravioleta, que la luz ultravioleta se utiliza como en ciencia o en laboratorio o la policía, el CSI, suele utilizar este tipo de luz en ciencia para microbios, bacterias y demás en laboratorio y en la policía para encontrar huellas o restos humanos de orina, semen, etcétera. Es un tipo de luz que, bueno, a efectos creativos da unos resultados muy interesantes. A dato curioso, el espectro de este tipo de luz va entre 100 y 400 nanómetros, con lo cual hay que trabajar con un balance de blancos personalizado en cámara y yo lo que hice fue tintar con pintura neón, pintura reflectante a la luz ultravioleta, eh, para tintar el agua y que la gotita saliera fluorescente y la base era una pluma blanca. La foto con luz tusteno normal de la pluma y el resultado final. Y aquí el making of, como veis, linterna LED ultravioleta por la izquierda y la luz de tusteno solo se puede utilizar para encuadrar y para enfocar, pero nunca se puede utilizar durante la toma porque nos contamina y nos resta efecto de la luz ultravioleta y nos puede afectar ya que tenemos también el balance de blanco adaptado para la luz ultravioleta, con lo cual solo utilizarla para enfocar y encuadrar. Una vez hecho eso, cuando vayáis a disparar, balance de blancos personalizado a la luz ultravioleta y luz de tusteno fuera. Otro ejemplo que yo utilicé, que yo trabajé, fue la flor. A modo dato curioso, las abejas, su vista, perciben la realidad, un efecto muy, muy, muy similar a la luz ultravioleta. Así es como vería una abeja. Y aquí tenéis la diferencia entre una foto normal de la flor, la vista normal con luz LED blanca y sus dos fotos con luz ultravioleta. Las anteras, fijaros que cambian totalmente de color, se vuelven como un cian fluorescente y la parte verde del tronco y los pétalos cambian totalmente de aspecto, haciendo como unos colores fluorescentes. En el caso de la hoja tenemos un esquema de luz de 180 grados y, como en esta foto, tenemos ese efecto mostrando los restos de resina que no son visibles al ojo humano ni en las fotos, pero sí es transparente, pero sí es reflectante a la luz ultravioleta y por tanto mejor de ver. Por eso se utiliza para encontrar restos de determinadas sustancias. Y luego aquí tenemos una luz lateral de 90 grados por la izquierda para resaltar esas texturas de la hoja que parece que es que tiene una textura brutal y a simple vista ni se diferencia y esas gotitas son resina de la propia hoja, ¿vale? Del propio árbol.
Y aquí tenéis el making of, lo trabajé en el baño porque hay que utilizar una habitación oscura sin restos de luz artificial ni continua, ni tungsteno, ni LED, ni de ningún tipo. Con lo cual el baño, una vez que yo apago la luz del techo, se me queda completamente a oscuras, idóneo para este tipo de trabajo. Aparte, el lavabo, como es blanco, refleja bastante la luz y es muy útil para generar mayor cantidad de luz y en la escena. Aquí tenéis los diferentes ejemplos de ambas tomas, tanto de la hoja como de la flor. Otro recurso que he utilizado muy recientemente, he probado muy poco todavía, pero es la fotografía infrarroja. Me encanta, normalmente se utiliza en paisaje y su espectro lumínico normalmente va entre los 620 y 980 nanómetros más o menos, y es un espectro de luz invisible al ojo humano, pero que con un filtro se puede captar y se puede hacer fotografía. Como lo digo, yo lo he utilizado tanto en paisaje como en macro para hacer la prueba. Esta es la luz directa la foto directa de cámara, donde vemos que todo se ve rojo. Y también se suele trabajar con balance de blancos personalizado. Y aquí tenemos la escena real, que era una flor amarilla, una rosa amarilla normal y corriente. Y el resultado final, fijaros qué cosa más curiosa, más bonita. Diréis que es muy parecido a la luz ultravioleta, pero no es igual a la luz ultravioleta, están en el espectro totalmente opuesto. Y bueno, pues parecido porque la flor dio la casualidad que es amarilla, y al invertir los canales, pues bueno, pues se veía ese reflejo, ese azulado, un poquito con ese pequeño magenta. Los resultados son súper curiosos. Utilicé un filtro de 680 nanómetros para trabajar en infrarrojo. Es muy importante que haya luz del sol, luz dura. En paisaje se utiliza para efecto nevado y en macro para efecto creativo o aproximación en este caso. Y fijaos qué resultado tan curioso. También se puede utilizar en macro extremo. En este caso era una hoja verde normal y corriente. Aquí tenemos la imagen directa de cámara. Yo utilicé un apilado de imágenes porque la hoja estaba un poco curvada y la profundidad de campo era muy pequeña, por tanto hice varias imágenes. Y aquí vemos la imagen directa de cámara y aquí el resultado final. Fueron unas 9 tomas, 9 fotos, un esquema de luz de 180 grados para pronunciar los nervios y sacar bien los nervios de la hoja. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado, que en vez de ser verde, pues en este caso es azul. No tiene mucho atractivo aparentemente porque no tiene diversos colores, pero fijaos qué curiosidad, que en vez de sacar la hoja verde, la sacamos azul sin tocar nada, con un simple filtro infrarrojo. Y bueno, pues también utilizo bastante la técnica de enfoque de apilado de imágenes, varias tomas, enfocando a un punto concreto, porque en macro trabajamos a profundidad de campo tan pequeña que es necesario muchas veces hacer varias fotos y luego apiladas en edición conseguimos ganar profundidad de campo, por tanto zona de enfoque, zona enfocada y sacar todo el sujeto. Pero como veis, yo utilizo el low cost, veis que utilizo un carril de enfoque de los baratitos, milimétrico, que no micrométrico, que sería el ideal, pero son bastante más caros. Usé 3 tubos de extensión, el mal llamado pisapapeles y la lente Reynolds, de la que ya os he hablado, y una aguja de jeringa de medicina y de fondo para que saliese oscuro, porque tenía bastante contaminación de luz en el fondo y no quería que saliese nada, ni marrón ni gris, por tanto, goma eva negra de fondo y la aguja iluminada con luz natural izquierda de cámara, y por la parte de detrás de cámara también tenía luz natural, por lo tanto la aguja se iluminó bastante bien. Aquí tenemos resultado final de unas 15 fotos. Y fijaros que si esto la vista y detalles que ni ve, yo jamás me iba a imaginar que una aguja iba a tener tanto nivel de detalle. Yo cuando vi esta parte de aquí no me lo creía, pensaba que había hecho algo mal en el apilado, pero resulta que luego lo miré con lupa y efectivamente en la aguja estaba ese detalle, esas rayitas de ahí tampoco se ven, o sea, es impresionante. Yo me imagino que me clavan esto en la piel y lloro, de verdad que es que te dan ganas de llorar porque es que se ve enorme, imagen no apta para hipocondríaco y para gente miedica y para gente que odia las agujas. Otro ejemplo de técnica de enfoque, por ejemplo, pues a un lápiz, aquí usé 90 fotos y como veis usé prácticamente los mismos recursos. En este caso usé pues un objetivo 50 milímetros, 3 tubos de extensión y la lente Raynox, y como veis pues también usé luz natural y el making of es muy sencillo. En este caso fijé la cámara al trípode y
utilicé el rail para poder mover hacia adelante y hacia detrás el lápiz. Una vez que ya encuadré y enfoqué todo, utilicé la técnica enfocando, girando el anillo de enfoque del objetivo en vez de mover el sujeto, al igual que la foto anterior de la aguja. La técnica que utilicé fue enfocar girando el anillo de enfoque. Y aquí tenemos el resultado final de nuestras 90 fotos con el lápiz. Aquí, bueno, me he equivocado, puse 18-55, mentira, fue un 50 milímetros con 3 tubos de extensión y lente Rhino 250, ¿vale? Tenedlo muy en cuenta eso. Y de verdad que muchísimas gracias por haber atendido esta ponencia. Espero que hayáis aprendido, espero haberlo puesto muy fácil. Cualquier duda, consulta o cualquier cosa la podéis buscar en mis redes sociales, que la he comentado al principio de esta ponencia, y me podéis preguntar, sugerir, comentar lo que os haga falta. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y ante todo, y mi mayor consejo, disfrutar de la fotografía macro. Un besazo y nos vemos muy pronto. ¡Mua!